Hacia allá, hacia Luca vamos. No creo, frate, no creo. Tuve que parar a ver qué es lo que está pasando. Nos despertamos súper temprano y a las 6:50 ya estábamos en el auto agarrando viaje hacia este destino. Y me hice un pequeño café para poder disfrutarlo. Hola, Diminata Tuturor, buenos días a todos. Estamos súper temprano, yapte de Diminata, o sea, serían las 7 y pico de la mañana. Acá les muestro el celular para que vean. Y hoy los voy a llevar a un lugar que no es turístico, pero que es la primera vez que voy a conocer y recorrer, porque me gusta conocer así lugares que no son turísticos. Quiero conocer todo Rumania y por qué no, hoy mi esposo tiene que hacer algo en una ciudad particular y dije yo voy, así que me levanté temprano y aquí estoy y se los voy a mostrar. Amajuns, llegamos a Slobozia y también voy a aprovechar y les voy a contar cuáles son las cosas que hago desde que vivo en Rumania, cuáles son mis nuevos hábitos o mis nuevas costumbres. Bueno, afuera hay menos 6 grados, me voy a abrigar bien para no enfermarme esta vez. Espera, no te suscribiste, suscríbete, que es súper fácil, rápido y me ayudas a mí un montón a crecer mi contenido. Bueno, voy a pasear un poquito por esta ciudad. Sé que estamos en el Județ de Ialomița y bueno, es bastante alejado de mi casa, así que es la primera vez que bueno, voy a conocer un poquito acá y de paso les voy a contar qué es las costumbres que cambié desde que vine a vivir en Rumania. Y una de ellas, la más importante, ya les adelanto, es cambiar el horario de la cena. Bueno, como ustedes saben, el horario de la cena en Argentina es muy diferente al de Rumanía. El horario de la cena en Argentina es 21 horas como temprano, de 21:30 a 22 es normal cenar a esa hora ya. Cuando llegué acá a Rumania, la primera vez cenaban súper temprano en la casa de mis familiares, de la familia de mi esposo. La cena era a las 7 de la tarde, 6:30, entre 7 y 7:30 de la tarde. Y yo no entendía nada, porque a esa hora en Argentina hacemos algo que se llama merienda y tomamos mate con alguna cosa dulce o salada. Y cenamos mucho más tarde. Y bueno, y acá tuve que cambiar absolutamente todos esos hábitos. Empecé a cenar mucho más temprano de lo que mi cuerpo estaba acostumbrado. Después me di cuenta que es mucho mejor de esa manera, porque de esa manera pude regularizar, digamos, el cuerpo. Esperen que cruzo la calle. Y darme cuenta que no me iba a comer con la panza llena, así toda llena. Y estuvo mucho mejor y ahora es un hábito que cambié desde que vine acá, pero súper saludable y lo recomiendo comer temprano. Cenar temprano es muy bueno. Súper lindos los banquitos, está cuidada la ciudad y aparte tiene unas paradas de colectivo de bus súper buenas. Miren qué lindas, están buenas, me gusta que esté cuidado y parece que acá en verano es lindo porque veo muchos árboles que obviamente ahora con el invierno no se ven. ¿Ven estas placitas? Están súper lindas. Como es la mañana, vamos a comprar algo para comer rico en un lugar que es súper tradicional aquí en Rumania, que se llama Luca, así que si venís a Rumanía tenés que probar algo de ahí. Hacia allá, hacia Luca vamos. Listo, me compré de Luca una plachinta pumere, no sé,
Bueno, después la vamos a probar con un café a ver si está bueno. 4,50 ley, casi 1 euro me salió esto. Hay muchas paticerías y muchos locales donde venden cosas ricas para desayunar, así que es súper común comer acá eso a la mañana y a mí me gusta porque son muy ricas, más las caseras. Aquí una de las cosas que cambié fue justamente eso, poder comer y cenar más temprano, que fue para bien porque ahora como una comida menos. Antes comía una comida más, hacía merienda y cena, y ahora como una comida menos, me voy a dormir más temprano, más liviana y es mejor para el organismo. Bueno, otra de las cosas es reciclar los residuos en casa. O sea, en Argentina no hay tanta cultura de reciclaje. Acá cuando llegué hay un poco más, creo que es por estar en la Unión Europea, no es algo solo de Rumanía. Y bueno, la separación de residuos, todo lo que es plástico, cartón, vidrio, todo eso separarlo y ponerlo en lugares diferentes, desde lo que es doméstico hasta lo que es público. Y eso allá no había nada. Falta mucho en el tema del reciclaje para aquí, porque sé que hay otros países que están mucho más evolucionados, pero así todo es algo de los que yo en Argentina no lo hacía, metía todo en la misma bolsa de basura, y acá hay un inicio de reciclaje. Miren esta casita, qué linda. Bueno, bastante tranquilo, parece un barrio lindo, tranquilo este lugar de Eslovacía. Así que bien, el paseo fue bueno, así que me voy a sacar la campera, me voy a armar un café y les voy a seguir contando un par de cosas más. Está bastante bueno, muy bueno, muy rico, ¿eh? Otra de las cosas de los hábitos que cambié que cuando vine aquí a Rumanía fue, por ejemplo, que todo el mundo, la primera palabra que se me pegó fue Haide. Em, Toda mi familia decía Haide esto, Haide el otro, y todo el tiempo yo decía Haide. Y después cuando visité a mi familia en Argentina le decía Haide, y mi familia me decía, ¿qué decís? Nada, nada, es como dale. Que nosotros en español decimos vale, en España, o dale, por ejemplo en Argentina, que sería como Haide. Haide acá es como dale, pero dale. Todo era Haide, Haide, repite, Haide, Haide acá, Haide allá. Así que Haide fue como algo que se me súper pegó. Y después con el tiempo, mi esposo empezó a decir todo el tiempo mo, como por ejemplo, Chifoch mo, pequeños modismos que fui adoptando porque, bueno, mi entorno es así que se me pegaron un poco y los mezclé un poco con mi cultura. Así que digo Haide, bueno, algunas cosas así, por ejemplo. Eso fue gracioso, porque nadie entendía en Argentina que era Haide, y cuando vi a mis amigas decía Haide, y dice, ¿qué dices? Una cosa que adopté es que yo no tomaba nada. Una sopa en verano, por ejemplo, no lo iba a tomar nunca, nunca. Y cuando vine acá, desde la primera vez que vine de vacaciones, que no vivía acá, mi esposo siempre quería tomar chorba en verano cuando íbamos a visitar una ciudad. Y bueno, entonces ahora en verano puedo tomar chorba, que antes era algo impensado, inimaginable para mí, porque no podía tener la idea de que tomar algo caliente con 40 grados de calor, aunque nosotros tomábamos mate, pero no importa. Ahora tomo chorba en todas épocas del año, y cuando hace calor también. Que la mamaliga a mí no me gustaba. La mamaliga es lo que en español le llamamos polenta. Nunca me gustó la polenta cuando era chica, nunca.
cuando era chica mi mamá me obligaba a comer polenta y yo no quería, entonces quedé como media traumada porque de grande nunca la comí porque de chica me obligaban a comerla. Pero cuando vine acá y vi que la mamaliga Cusmantana era tan famosa, dije, bueno, le voy a dar una segunda chance y la voy a volver a probar. Y acá tiene otro sabor, o no sé si es que pasaron muchos años y bueno, pasaron muchos años y quizás ahora la noto diferente. Ahora como mamaliga. Y la última cosa más importante creo que es ser puntual. Yo era la reina de la impuntualidad, que es una cosa cultural que no se puede manejar en Sudamérica eso. Te dicen a las 10 de la mañana y a las 10 recién salís de tu casa, porque sabés que si vas no va a pasar eso exactamente. Sabés que todo es tarde, entonces si te dicen a las 10 es porque va a empezar a las 11. Pero acá en Rumanía no es así y bueno, estando con mi esposo, la verdad, si te decían a las 10, salía a las 9 y aunque esté a la vuelta de la esquina, salíamos y nos quedábamos en el lugar esperando a que se haga la hora porque, porque él no le gusta ser impuntual. Y bueno, es algo que cambié, no sé si es por la sociedad o qué, creo que para bien, porque también creo que es una señal de respeto hacia la persona que te espera, hacia la cita, hacia lo que fuere, para cumplir el horario. Es una señal de respeto hacia el otro el ser puntual. Y ahora lo valoro mucho y también me pasa que, bueno, cuando fui a Argentina y digo a esta hora y ellos llegan más tarde y bueno, me tengo que tranquilizar porque yo no quiero ser mala, pero si te digo un horario es un horario. Y eso es algo que cambié para bien, porque como te digo, yo antes también era muy, muy impuntual. Pero bueno, estos son los nuevos hábitos, costumbres, nuevas cosas que adopté desde que vine a vivir aquí a Rumanía. Creo que han sido cambios para bien. No sé si para bien o para mal. ¿Vos qué opinás? Así que bueno, desde Eslovaquia, desde Eslovaquia, casi en la colita de Rumania, en el mapa, rumanos y rumanas que me están mirando, que quizás vivieron en otro país, en España, por ejemplo, que entienden el español, si les pasó que de Rumanía a España tuvieron que cambiar o adaptarse a alguna costumbre o algún hábito. ¿Te pasó? Decime en cuál, en comentarios, que bueno, eso pasa cuando uno se va a vivir de un lugar a otro, de un país a otro, hay que adaptarse a las nuevas costumbres, a las nuevas regionalismos, al nuevo entorno y al nuevo contexto de lo que es el país. ¿Y cómo te fue? Me fue bien, pero me sentí un poco observada, como que la gente cuando hablaba español me miraba y cuando no hablaba también me miraban, y eso que tenía gorro, capucha. Pero bien, bien, me fue muy bien. Gracias por ¿De un preguntar. indicio por qué? ¿Por qué? No, decime por qué. No entramos en detalles. ¿Porque soy negrita? Bingo. Luego seguimos viaje, pero cuando estábamos en la ruta vimos una estructura metálica bastante rara y decidimos parar a ver y descubrir qué es lo que era. Este espacio fue construido por un millonario rumano de los años 70, cuando la serie Dallas era muy famosa en Estados Unidos y él quiso hacer una réplica de este lugar. Y además, tuvo como sorpresa colocar una Torre Eiffel. Bueno, pasábamos por una ruta y de golpe veo algo
como la Torre Eiffel y digo, no, no creo, no creo, frate, no creo. Sí, era la Torre Eiffel acá a 1 kilómetro en Eslovacía. Así que nada, tuve que parar a ver qué es lo que está pasando. Y sí, estoy en París con la Torre Eiffel, pero no, estoy en Rumania, chicos. Esto es Rumanía, estoy a 1 kilómetro de Eslovaquia y de golpe encontramos esta Torre Eiffel. Yo no lo puedo creer, porque es súper loco encontrar una réplica de la Torre Eiffel aquí en Rumanía. ¿Y qué haces tú acá? Bueno, tengo entendido en pocas palabras que era una persona con mucho dinero en los años 90 que se hizo una réplica de la serie Dallas, por eso al principio van a ver algunas casitas. Y bueno, ya que estoy, me pongo una Torre Eiffel, dijo. Y llegué a París, pero en Rumanía, no puedo creer lo que es. Obviamente está esto y no hay absolutamente nada al costado, es campo para allá, no hay nada. Mira, mira, siguiendo por este lado, ve que atrás no hay nada, y no les miento, es campo, 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 y en el medio de la nada clavaron una Torre Eiffel como en París. Pero por supuesto, ¿cómo no? Si el glamour francés, ¿por qué no también podía estar acá? Así que bueno, aparentemente es un lugar, hay una persona en la puerta que dijimos, ¿podemos pasar? Y nos dijo sí. Así que bueno, se ve que en su momento era algo muy importante, muy famoso. Yo estoy asombrada con este lugar. Me encanta, me encanta. ¿Vos conocías este lugar? Te traje, sí, a los hispanohablantes seguro que no sabían que una parte de París estaba en Rumanía. Bueno, y desde París, mentira, desde Rumanía, vamos a cerrar este video. Gracias por estar del otro lado, gracias por compartir este asombro que no lo puedo creer. Es súper lindo. Y bueno, contame vos si tenés algún hábito, costumbre o alguna particularidad que tuviste que cambiar cuando emigraste de país y te tuviste que adaptar al nuevo país. Así que, bueno, espero que te haya gustado este paseo. Déjame en comentarios qué datos tenés sobre este lugar y si sabías que existía, porque a mí me sorprendió completamente. Me despido como siempre en rumano. Hasta el próximo video. Y para. No te olvides de suscribirte porque es fácil, gratis y me ayudas un montón. Ahora sí, papá, la revedere.